solo para mí. En medio de la pista. Si hablando en cristiano se entiende la gente. Cuando tú te apareces ya no das tiempo. Tu piernita. ¿Tú qué sabes de Dios? El lugar sin límites. Es una película valiente y adelantada a su tiempo, estrenada en 1978 y dirigida por Arturo Ripstein, que nos cuenta la historia de la Manuela, un transvesti que maneja junto a su hija un bar en un pueblo dominado por el machismo, y entre prejuicios, pasiones prohibidas y violencia, la historia va revelando los deseos reprimidos y la hipocresía de una comunidad incapaz de aceptar las diferencias. Ripstein rompió tabúes al poner al centro de la historia a un personaje marginado, retratando con crudeza y sensibilidad la intolerancia y represión sexual. El lugar sin límites es una de las películas más influyentes del cine mexicano, una obra que incomoda, emociona y sigue vigente 4 décadas después. En medio de la pista. Veneno para las hadas de 1984, dirigida por Carlos Enrique Taboada, es una obra maestra del terror psicológico mexicano que demuestra cómo el miedo no necesita monstruos visibles ni efectos grandilocuentes, sino que pueden hacer de la inocencia misma. La historia sigue a Verónica, una niña solitaria e inquietante que se obsesiona con la idea de ser una bruja, y a Flavia, su amiga ingenua, que poco a poco queda atrapada en un juego perverso de manipulación y miedo. El terror de la película proviene de lo sutil. Los espacios cotidianos como la escuela, la casa o el campo se transforman en escenarios inquietantes gracias a la atmósfera opresiva y la tensión psicológica que Taboada construye. Aquí no hay criaturas sobrenaturales que salten a la pantalla, el verdadero horror radica en la mente infantil, en la manera en que Verónica utiliza la superstición y el miedo para dominar a su amiga. La culminación de la historia es estremecedora, un clímax brutal que demuestra hasta dónde puede llegar la sugestión y la crueldad disfrazada de inocencia. Amores Perros. En pleno año 2000, Alejandro González Iñárritu irrumpió el cine con Amores Perros, una película que cambió para siempre la narrativa mexicana. Esta es una antología de 3 historias que se entrelazan en un accidente automovilístico en la Ciudad de México. Y la conexión que tienen cada personaje con sus perros. Lo revolucionario fue su estilo crudo y realista, con una narrativa fragmentada que marcó tendencia. Fue un éxito internacional, consolidando a México como una potencia del cine contemporáneo. Una obra feroz, intensa y visceral que demostró que el nuevo cine mexicano entraba con todo al nuevo milenio. Distinto Amanecer. Una de las películas más audaces de la época del cine de oro mexicano, estrenada en 1943 y dirigida por Julio Bracho. Es una mezcla de melodrama y cine negro que trata de un líder sindical perseguido por la corrupción política y que busca refugio en la casa de un antiguo amor. Una película fascinante, donde el director rompe con escenarios de cartón típicos de la época y filma en las calles reales de la Ciudad de México, dándole un aire urbano y moderno. Distinto Amanecer no es solo un thriller apasionante, también es una ventana a un México en plena transformación social que nos recuerda cómo el cine puede ser al mismo tiempo entretenimiento, denuncia y poesía visual. Ahí está el detalle, una obra ineludible de la comedia mexicana del año 1940, dirigida por el aclamado Juan Bustillo Oro y protagonizada por el incomparable Mario Moreno, Cantinflas, nos presenta una comedia picante sobre la moralidad, la hipocresía y las desigualdades sociales de la época. Cantinflas se ve envuelto en una serie de enredos y confusiones cuando se le ordena matar al perro de una casa que tiene rabia. El perro se llama Bobby, al mismo tiempo la dueña de la casa es extorsionada por un matón también llamado Bobby. A partir de aquí,
se desencadena una avalancha de situaciones hilarantes que exponen las flaquezas de la clase alta mexicana. El humor de Ahí está el detalle es inteligente, ingenioso y, en ocasiones, cínico. Cantinflas, con su inimitable estilo de improvisación y su característico verbo fluido, nos regala momentos inolvidables de comedia física y verbal. La película también se vale de la confusión y el equívoco para crear situaciones extremadamente divertidas que se han mantenido intactas en el tiempo. Amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra. Todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no? Enamorada. Es una de las joyas más brillantes de la época de oro del cine mexicano, dirigida por Emilio El Indio Fernández. Una historia que se desarrolla en un pueblo en épocas de la Revolución, donde un general conoce a la hija del hombre más poderoso de este pueblo. Qué bonitos ojos tienes. Y lo que empieza como un choque de voluntades y luchas de poder, se convierte en una batalla de pasiones. Con la cámara del maestro Gabriel Figueroa, cada escena es un cuadro lleno de luz, sombras y emociones intensas. Enamorada consolidó al Indio Fernández como un director de talla internacional y es un clásico donde se mezcla la revolución, el orgullo nacional y uno de los más explosivos romances del cine mexicano. El esqueleto de la señora Morales de 1960, dirigida por Rogelio A. González, es uno de los ejemplos más brillantes del humor negro en el cine mexicano. La película narra la historia de Pablo Morales, un taxidermista bueno y trabajador, pero atrapado en un matrimonio asfixiante con Gloria, una mujer hipócrita, mezquina y profundamente religiosa. Estamos unidos por la ley de Dios, hasta que la muerte nos separe. La convivencia entre ambos se convierte en un tormento cotidiano, hasta que Pablo decide tomar una venganza tan macabra como ingeniosa. El humor negro surge precisamente de la manera en que la película convierte lo macabro en motivo de risa, la amargura matrimonial, la doble moral de la religión y sobre todo, el destino final de Gloria se presenta con una ironía deliciosa que incomoda y divierte a la vez. Pablo encarna ese humor ácido que se burla de las apariencias sociales y del concepto mismo de moralidad. El esqueleto de la señora Morales es, en última instancia, una comedia oscura sobre la liberación y el precio de desafiar las reglas sociales con inteligencia, crueldad y una sonrisa sarcástica. Voy a traerte tu piernita. Los Hermanos del Hierro de 1961, dirigida por Ismael Rodríguez, es un western mexicano que muestra con crudeza las consecuencias de la venganza y cómo ésta puede arrastrar generaciones enteras. La historia sigue a Reinaldo y Martín, dos hermanos marcados desde niños por el asesinato de su padre. Criados en un ambiente de odio y rencor, ambos crecen con un solo propósito: vengar la afrenta que destruyó a su familia. ¿Y Dios qué? ¿Tú qué sabes de Dios? ¿Qué se sabe de...? Lo interesante es cómo la película no romantiza la venganza. Al contrario, exhibe sus efectos corrosivos. El odio se convierte en una cadena que impide a los hermanos vivir en paz, los consume física y emocionalmente, y termina por reproducir la misma violencia que los hizo huérfanos. También plantea que la justicia personal nunca trae redención, sino más muerte y vacío. Visualmente, la obra muestra paisajes áridos que reflejan el destino inevitable de los protagonistas. Los Hermanos del Hierro es un recordatorio de que la venganza no libera, perpetúa el dolor y arrastra a quienes la buscan hacia su propia destrucción. Le convido una copa. Muy deslenguado y muy fantoche. Es huerco todavía, no le haga caso. Venga para acá. Los Olvidados. En 1950, Luis Buñuel sacudió el cine mexicano y el del mundo con esta película, una obra cruda, realista y muy incómoda que nos lleva a los barrios más pobres y marginados de la Ciudad de México. Esos lugares donde no van los turistas, incluso ni la gente que vive en otra realidad negando que ésta existe.
Y la historia se centra en un grupo de niños atrapados en un círculo de violencia, marginación, abandono y muy poco amor. Buñuel rompe la imagen idealizada de la época de oro para mostrar una dura verdad de quienes nunca aparecen en los retratos felices. No deja de lado su estilo surrealista, que aparece en escenas memorables como el famoso Sueño de Pedro. Los Olvidados es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, porque no solo retrata una ciudad, sino una herida social de muchas ciudades del mundo. Una película esencial que nos recuerda que el cine no siempre es para consolarnos. A veces es para abrirnos los ojos a una realidad que no queremos ver. ¡Es solo para mí! Macario de 1960, dirigida por Roberto Gabaldón, es la obra cumbre del cine mexicano que especula con gran profundidad sobre la muerte, la pobreza y la esperanza. La historia sigue a Macario, un campesino humilde que sueña con comerse un pavo entero sin compartirlo con nadie. Su deseo se cumple el Día de los Muertos, cuando se encuentra con 3 figuras sobrenaturales: el diablo, Dios y finalmente la muerte. Solo a ella acepta compartirle el banquete, reconociendo que todos son iguales ante su poder. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. La película muestra cómo la muerte no se presenta como enemiga, sino como una figura inevitable, imparcial y hasta compasiva, que ofrece a Macario un don, un agua capaz de curar a los enfermos, siempre que la muerte lo permita. Este pacto marca el destino del protagonista, mostrando que, aunque el hombre intente desafiarla, nadie puede escapar de su abrazo. Es un relato fantástico y es una meditación poética sobre la fugacidad de la existencia, reforzando la idea de que la vida y la muerte coexisten inseparablemente. Ven, mira Macario, esta es la humanidad. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.